Es un gusto para mí volver a saludarlos y que nos podamos reunir nuevamente en este espacio virtual. Y siempre pues le damos gracias a Dios porque permite que ustedes puedan seguir con su aprendizaje y que también puedan seguirse formando como profesionales. En el caso de ustedes ya es el último año. Es importante que cada uno de los conocimientos o de la información que se les presente, ustedes la comprendan, la analicen y la practiquen, porque el otro año ya van a salir al mundo profesional y van a tener que aplicar cada uno de los conocimientos que se les impartió. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese interés, esa disciplina de poder aplicar y de poder llegar a comprender los temas que vamos a trabajar. El tema del día de hoy es intención comunicativa. Siempre cuando nosotros enviamos un mensaje, cuando nosotros queremos transmitir alguna información, siempre tenemos una intención. No simplemente en lo que hablamos, sino que también en las acciones que nosotros tenemos. Siempre tenemos una intención de qué es por qué nosotros deseamos transmitir ese tipo de contenido o esa información. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, vamos a realizar una pequeña actividad en la que les suplico a cada uno de ustedes pues que puedan participar y que me puedan externar su opinión. En esta actividad yo les voy a presentar algunas imágenes. Estas imágenes siempre van a tener algún tipo de significado y voy a solicitarle alguno o si alguien lo quiere hacer voluntariamente a alguien que me diga qué significa esa imagen. Por ejemplo, les voy a presentar una ahorita. Esta señal es muy peculiar, las podemos nosotros ubicar en distintas áreas, pero ¿qué significa o qué intención es la que tiene esta señal? Darle paso a los estudiantes. Muy bien, gracias Paola, muy bien. ¿Alguien más? ¿O todos concuerdan? Que hay una escuela cerca. Muy bien, Darwin, muy bien, gracias. Gabriel. Ya, nada, señor, iba a decir eso. Muy bien, precisamente, ¿verdad? Siempre que nosotros vayamos o vaya cerca una escuela o algún tipo de institución educativa, va a aparecer esta señal, porque significa que hay una zona, que es zona escolar y que van a estar, como lo menciona su compañera, y que los automóviles, perdón, tienen que darle paso a los estudiantes o a las personas que estén transitando dentro de esta zona. Eso significa. Y su intención pues va a ser poder notificar a los vehículos de que hay una zona escolar cerca. Y antes de que empezara todo esto de la pandemia, donde habían escuelas o donde habían instituciones educativas, era muy complicado muchas veces pasar porque todos pues se amontonan, hay ventas y es bastante complicado, ¿verdad? Entonces esta señal, esa es la intención que tiene, es una que la mayoría de nosotros hemos visto. Muy bien. Alguien que me comente cuál es el significado de este emoji. Ahora los emojis pues los utilizamos, creo que ya es parte de nuestro día a día, entonces me gustaría que alguien me comentara qué significa este emoji. Una forma de enojo, señor. Muy bien, gracias Gabriel. Sí, una forma de enojo. ¿Alguien más? Voy a preguntarle a Byron. Byron, ¿qué significa Seña, para usted este emoji? Dígame, Ángel. tal vez ignorando algo, seña. Ignorar algo, muy bien. Ángel, Vicky va a hablar. Aburrimiento. Aburrimiento, muy bien. ¿Alguien más? Inconformidad. ¿Tener interés? No tener interés, muy bien. Muy bien. Creo que este emoji yo a veces lo he utilizado y su significado pues concuerda con todo lo que ustedes mencionaron. Significa frustración, falta de interés o nos trata de dar a entender como un enojo o como que la persona se siente frustrada, triste, aburrida, estresada. Eso es lo que significa este emoji, ¿verdad? A veces lo utilizamos para poder transmitir ese tipo de idea, que nos sentimos frustrados, que ya nos sentimos cansados o estresados o que tenemos aburrimiento también, por ejemplo, ¿verdad? Eso también lo puede representar. Esta está bastante fácil. Entonces aquí alguien me comente qué nos trata de decir esta imagen.
Frío. Que hay frío, señor. Muy bien, precisamente que hay frío, ¿verdad? Eso es lo que nos trata de dar a entender, o esa es la intención que tiene, poder informarnos que hay frío. Muy bien, vamos con este. Que alguien me comente, creo que es el último que tenemos. Adelante. Precaución. Precaución, muy bien. ¿Alguien más? Peligro. Peligro, muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra idea? Es un virus. Muy bien, también puede ser. ¿Alguien más? Muy bien, precisamente lo que ustedes comentaban es bastante acertado. Este tipo de símbolo pues, nos trata de dar a entender un peligro. Esto a veces aparece en las computadoras. Por ejemplo, en la mía, cuando ya no tiene carga, me aparece un símbolo como este en la parte donde está la batería en mi pantalla. Entonces me da como una advertencia de que si no conecto mi equipo, pues se va a apagar. Puede ser algún tipo de advertencia, puede ser algún tipo de peligro, puede ser algún tipo de fallo que se esté presentando. Entonces, ¿alguien va a hablar? ¿No? Muy bien. Esto es lo que nos quiere dar a entender. Realizamos esta actividad porque es importante que nosotros asimilemos cuál es la intención comunicativa de ciertos mensajes. La actividad que vamos a tener para esta semana va a ser un folleto informativo. Un folleto informativo es similar a un trifoliar, por ejemplo, o puede ser un tipo de póster. Es diferente, es un poco diferente a la infografía porque acá se pueden hacer ciertos apartados en un folleto. Acá, para esta semana, lo que ustedes deben de realizar en su cuaderno es realizar un folleto informativo tomando en cuenta la intención comunicativa. Hoy las vamos a conocer y ustedes pueden ya sea generarlo a través de imágenes y colocarles un breve concepto, también pueden realizar ustedes dibujos si les gusta dibujar, pero la intención principal es que sea algo creativo y que sea también bastante completo en base al contenido. Cada uno, el folleto informativo debe de contener cada una de las intenciones comunicativas que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. La informativa, la prescriptiva, la persuasiva, la apelativa y la de advertencia. Cada una de ellas deben ir incluidos dentro de su folleto. El ejemplo que les viene en la guía y que es el que yo les presento acá, pues es similar a un trifoliar. Nos tiene acá primero el título y después los distintos apartados del tema. Lo pueden realizar así. Si en dado caso ustedes tuvieran otra idea, también se puede realizar. Lo que importa y lo más importante es que este incluya los tipos de intención comunicativa. Eso es lo que van a realizar ustedes esta semana. No sé si estamos claros con eso. Sí, señor. Muy bien, Sí, gracias. Claro. Muy bien, gracias. Para los que acaban de ingresar, me hacen favor de poder marcarme su asistencia acá en el chat, por favor, colocándome su nombre completo y también si son de mecánica, de electricidad o de dibujo, para que yo se las pueda ya marcar en mi listado posteriormente. La intención comunicativa pues se basa en cuál es el objetivo, cuál es la razón que nosotros perseguimos cuando estamos hablando con alguien o cuando queremos emitir un mensaje. ¿Por qué yo quiero emitir tal mensaje? ¿Por qué quiero compartir yo esta información? Puede ser que yo desee compartir un dato que leí, que vi en internet, porque quiere informar. Esa va a ser mi intención, querer informar a mi receptor. Puede que yo quiera contar una experiencia personal para que esto le pueda ayudar a otra persona. También tiene una intención informativa o puede ser de advertencia porque podemos hablar de que algo no nos salió bien a nosotros y poder advertirle a esta persona que si lo realiza o lo realiza de una manera incorrecta, pues puede traer consecuencias. La intención va a ser muy importante al momento de que nosotros planeemos un tipo de mensaje, por ejemplo, en discursos, cuando tengamos que exponer, tenemos que saber cuál es nuestra intención, por qué nosotros queremos transmitir esa información, por qué nosotros debemos compartirla y también esto nos va a ayudar a poder lograr
el propósito que queremos. Si nosotros queremos informar y planeamos un mensaje o un discurso que esté bien estructurado, pues vamos a lograr informar a nuestro receptor. Sin embargo, si no tenemos claro una intención en sí de nuestro mensaje, esto puede generar que nuestro receptor no lo comprenda, porque podemos estar hablando tenemos una intención de advertencia, otra intención persuasiva, por ejemplo, y entonces vamos a revolver este tipo de intenciones y no nos va a llegar a comprender nuestro receptor. La intención comunicativa, pues como les mencionaba al inicio, no simplemente se presenta en cuando hablamos, sino también cuando nosotros realizamos algún tipo de acción. Una de los tipos de intención informativa, y que creo que es la más conocida, es la intención informativa. Esta pues se va a basar en poder dar a conocer hechos, sucesos, acontecimientos, y su objetivo principal va a ser informar. Un ejemplo de esto pues son las noticias, los periódicos que nosotros llegamos a leer, lo que vemos en redes sociales, tienen esta intención de poder informar al receptor. Y acá pues no va a haber un tema específico, ¿verdad? Sino que cada suceso, cada hecho o acontecimiento que haya, que esté, valga la redundancia, sucediendo actualmente, pues lo van ellos a informar para que los receptores estén enterados de lo que está sucediendo. Tenemos la noticia escrita, la noticia que nosotros vemos en televisión, que es oral, por ejemplo. Todo esto forma parte de una intención informativa. Cuando nosotros leemos algún tipo de dato, algo que nos llama la atención, también utilizamos este tipo de intención porque deseamos que nuestro receptor se informe en base a este tema. Otro tipo de intención es la prescriptiva. Este tipo de intención, tiene la base principal de poder guiar al receptor. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser cuando se nos dan normas, se nos dan reglas, se nos dan instrucciones, cuando nosotros realizamos alguna receta, por ejemplo, o cuando nosotros queremos armar algo, se tiene esta intención prescriptiva. Tenemos acá algunos ejemplos. Acá nos dice prohibido pisar el césped, se nos está dando una instrucción o una norma que está prohibido, que no se debe de realizar. Acá también está, en la otra imagen tenemos atención, piso resbaladizo. Esto también nos da y le dice al receptor que no puede pasar ahí y le da un tipo de advertencia, pero le está prescribiendo algo. Otro ejemplo de esto podría ser, se le informa a los inquilinos que deben de respetar el horario de descanso de 22 a 8 y de 14 a 16 horas y mantener limpios los espacios comunes del edificio. Cuando se nos da un aviso, cuando se nos da algún tipo de instrucción, se utiliza una intención prescriptiva porque vamos a guiar nosotros al receptor a que pueda realizar algún tipo de acción. Otro tipo de intención es la persuasiva. Acá pues creo que el nombre es nos da a entender bastante a qué se refiere, porque quiere convencer y nos quiere persuadir al receptor de algo. Esto pues lo vemos más que todo, por ejemplo, en campañas políticas, porque los candidatos lo que quieren pues es convencer a todos sus seguidores, a la población, de que ellos van a luchar por un cambio, que ellos, por ejemplo, van a cumplir aquellas necesidades que tienen la población en general. La vemos con esto. Otro de los ejemplos es también los anuncios publicitarios o cualquier otro tipo de publicidad que nosotros veamos que tiene esa intención, el poder persuadir a las personas y hacer pues que inviertan su dinero en estos productos, que compren estos productos, y ellos lo hacen pues en base a una metodología muy creativa, muy atractiva para las personas, y que ellos digan, ah, bueno, si compro este producto es algo novedoso, es algo que me va a ayudar, y pues hacen que las personas se convenzan de poder adquirir el producto. La intención busca tanto convencer como persuadir. Se puede ver también en tipo de discursos, ya lo decía, políticos o en cualquier tipo de demanda social en donde se necesite convencer a las personas de un hecho o convencerlos en contra o a favor de algo. Los ejemplos más comunes, como les mencionaba, es la publicidad y los candidatos políticos que tratan de convencer a las personas pues para que realicen alguna acción. Existe también la intención apelativa. Esta intención es muy directa porque acá lo que se busca es querer ordenar algo.
Es cuando se nos da una instrucción, pero más que una instrucción acá es como una orden lo que se nos está dando. Por ejemplo, un mensaje de silencio en algún tipo de clínica, en una biblioteca, pues nos está dando ya una orden o una prohibición en sí. Un instructivo también puede tener una intención apelativa si nosotros tenemos algún tipo de manual, porque nos va a indicar paso a paso qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y sabemos que si no seguimos el instructivo, pues algo no va a salir bien. Tenemos que seguirlo tal y como está ahí para que nosotros podamos tener un buen resultado. Se suele encontrar también en avisos clasificados, solicitudes, en cartas de lectores o en discursos. Hay siempre una intención apelativa, el querer ordenar algo. Acá tenemos esta imagen donde nos dice, la mamá le dice al hijo, vete a tu cuarto. Y acá también llega un hombre a pedir un boleto para Guadalajara, por favor, le da una orden, esperando que el receptor tenga una respuesta a esa misma información que se le emitió a través de un mensaje. También está la intención de advertencia, pues esta intención ya lo mencionaban ustedes cuando veíamos el símbolo al inicio, que nos puede avisar sobre algún peligro, nos puede avisar sobre algún tipo de riesgo o nos da a entender que nosotros debemos de tener precaución en lo que estamos realizando. Es un mensaje pues que tiene la finalidad de poder prevenir al receptor de algunos peligros o de algunos riesgos que puede correr. Esa es la base principal. Acá tenemos el símbolo, otra señal de tránsito. Esto se ve más que todo en las señales de tránsito, porque tratan de prevenir a los conductores de que tienen que parar, de que hay una zona escolar, hay una zona de obras, por ejemplo. Esa es la más peculiar o lo más común, pero también nosotros la podemos ver en nuestro día a día, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hemos visto a algún niño que es muy inquieto y vemos que la mamá le dice, si no te estás quieto, si haces eso, te vas a caer. Y al final, pues se cae o pasa alguna otra situación, nos dan una advertencia, se nos está dando un aviso de lo que va a suceder. También lo podemos nosotros notar cuando advertimos a alguien, ¿verdad? No hagas esto porque a mí ya me pasó o ya yo lo hice y me fue mal. Por ejemplo, le damos una advertencia a las demás personas sobre lo que puede llegar a pasar o que hay algún peligro o algún riesgo. La importancia que tiene cada intención comunicativa pues se va a reflejar en el discurso que nosotros querramos transmitir. Cuando nosotros vamos a emitir un mensaje, estructuramos mentalmente un mensaje, un discurso, un pensamiento, y en este mismo incluimos nosotros nuestra propia percepción, nuestras ideas, los conceptos que manejamos y toda esta ideología que nosotros tenemos. Cuando nosotros producimos o emitimos un mensaje, tenemos que tener clara cuál es mi intención. Puedo dar yo un aviso de manera informativa cuando tal vez debería haberlo transmitido con una intención de advertencia, no simplemente por informar, sino que debía yo advertir a mi receptor sobre esto. También esto nos va a ayudar a que los mensajes que enviemos pues sean muchísimo más claros al momento de redactar ensayos, por ejemplo, discursos, o que tengamos que hablar en público, el tener claro por qué es que yo deseo transmitir esta información. ¿Cuál es mi objetivo al comentarle a las personas, por ejemplo, el daño al medio ambiente? ¿Por qué deseo transmitir esta información? Porque una respuesta o un motivo podría ser porque quiero generar un cambio dentro de mi comunidad, dentro de la sociedad en la que vivo, y poder generar esto a través de información o a través de algún tipo de actividad que pueda generar un cambio dentro de este círculo. También es importante al momento de que nosotros establecemos ciertas relaciones de tipo intelectual, profesional o personal con nuestros amigos, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, es importante tener clara una intención comunicativa, porque muchas veces podemos malinterpretar que alguien nos diga algo, ¿verdad? O que alguien nos corrige de algún aspecto, cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta que tal vez la intención de este emisor es que nosotros mejoremos en algún aspecto o es que nosotros generemos de una manera más eficiente lo que estamos realizando.
También es importante considerar el mensaje que va a emitir el emisor y que puede llegar a transformarse, como les mencionaba, en base a las interpretaciones que tenga el receptor, y esto puede generar nuevas interpretaciones y generar nuevas realidades sobre cuál era la razón del mensaje. También esto va a depender mucho de cómo esté el emisor, de ciertos factores psicológicos, sociales también. Si el receptor se siente mal o tuvo un mal día y alguien viene con una mala noticia y tal vez la da con una intención simplemente informativa, puede que el emisor en sí pues tome esta noticia o esta información a mal, pero va a depender de otros factores externos. El receptor a través de esto también va a desarrollar una capacidad analítica, crítica y reflexiva frente a la realidad de la información que consume o que está ocasionando formación o transformación dentro de su propio autoconcepto. Esto lo podemos nosotros también ver, por ejemplo, qué vemos nosotros en Internet, cuál es el contenido que nosotros consumimos, ¿verdad? Si esto de verdad me está formando de manera personal, me está ayudando a crecer, o si simplemente lo hago porque es un interés personal o es un gusto que tengo, que, por ejemplo, me gusta tal película, me gusta tal serie, o si de verdad esto está haciendo que yo me forme como profesional, si la información que estoy leyendo va a hacer que yo pueda crecer de manera profesional dentro de mi ámbito. También se refiere a esto. Si nosotros nos informamos en base a nuestra área de trabajo, a lo que estamos estudiando, esto va a generar que nuestros mensajes o cuando alguien nos pregunte algo sobre nuestra carrera, ustedes también puedan brindarle una información acertada a esta persona y que los puedan informar de una manera clara y una manera concisa sobre cuál es la finalidad que ustedes tienen dentro de su área profesional. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. Ninguno, señor. Ninguna, señor. Todo Muy bien, bien, señor. gracias. Muy bien, si no tenemos dudas o preguntas, voy a proceder a darles la instrucción para la programación número 4. El tema que tenemos es el tema del signo lingüístico. El signo lingüístico se divide en dos partes, significado y significante. En el contenido de la guía se les va a explicar qué es el significado, qué es el significante y algunos otros elementos que pueden intervenir dentro del signo lingüístico. Para esta actividad vamos a realizar 5 ejemplos de significado y significante. Por ejemplo, acá el significado nos está diciendo que es esta imagen que nosotros tenemos acá. Que la bicicleta en sí, cuando nos dicen bicicleta, nosotros nos imaginamos ya a este tipo de vehículo. Ese es el significado. Y el significante no es más que todas estas vocales y consonantes que conforman la palabra. Cuando alguien nos dice bicicleta, aunque nosotros no tengamos a la vista la palabra, sabemos cómo se escribe y sabemos cuáles son las consonantes y vocales que debemos de tener. Esto es lo que ustedes van a realizar la otra semana. 5 ejemplos que tengan significado y significante. Pueden hacerlo de cualquier objeto que ustedes quieran. Los ejemplos van a ser a su creatividad. Si hubiera alguna duda, ya saben que me pueden preguntar dentro del horario que está establecido para que yo les pueda apoyar. Esta actividad también la van a realizar en su cuaderno. No sé si hay dudas con esto. Esto es para la siguiente semana. Es en el cuaderno, ¿verdad? Sí, es en el cuaderno. Muy bien, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien. Esto es para la siguiente bien, señor. semana. Muy bien, gracias. Estamos todo bien, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, únicamente otra información. Tuve un problema con un cuestionario que habilité, en donde me habían preguntado varios estudiantes si se subía algún archivo. Cuando es un cuestionario, no van a subir ustedes ningún tipo de archivo y no les va a llegar, por ejemplo, no les va a aparecer ahí el botón para que ustedes lo suban, sino que simplemente ustedes lo contestan y ahí les va a generar su punteo automáticamente. No hay necesidad de subir ningún tipo de documento o de fotografía, simplemente es el cuestionario. Para aquellos que no lo hayan realizado todavía, para que tengan ya la idea de que ahí no les va a aparecer subir archivo, ni les va a dar esa opción porque yo lo había deshabilitado para pues que no generarles a ustedes doble trabajo, que el año pasado había tenido el problema de que algunos
me hacían un cuestionario en su cuaderno y no respondía el que estaba en plataforma, sino que ahora ya no tienen esa opción de poder ustedes subir el archivo cuando es cuestionario. Cuando es una guía de una actividad normal que ustedes van a realizar en su cuaderno, sí les va a aparecer el botoncito para que ustedes puedan subir el archivo. Solo quería hacer esta aclaración porque sí había tenido un poco de inconveniente en otro grado donde me decían que no les aparecía el botoncito, entonces no les va a aparecer cuando sea un cuestionario, sino cuando sea una actividad normal, entonces sí les va a aparecer ahí la opción para que ustedes puedan subirlo. Muy bien, ¿no tenemos dudas? No, señor. Muy bien, No, señor. bien, gracias. Muy bien, si no tenemos dudas, entonces con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación a la clase y nos miramos en una siguiente oportunidad. Que pasen feliz tarde. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias, igualmente.